Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son la primera del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 y versículos 19 al 23. La segunda lectura es de Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10 y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También incluye un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos, bien. Me encanta este versículo de la carta de los Efesios y dice: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Vamos a hacer una presunción de que todos nosotros deseamos y hacemos todo lo posible por ser buenos y por tener un impacto positivo en este mundo. Ahora, si viéramos las consecuencias de cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, que decidimos o que elegimos, nos vamos a dar cuenta de que nuestro impacto no siempre es positivo en este mundo. Jamás podríamos sentirnos satisfechos con nosotros mismos, declarar que somos buenos. No podríamos reclamar superioridad moral. Jamás podríamos ser soberbios, orgullosos. La realidad nos mostraría que ninguno de nosotros puede librarse del pecado, de la oscuridad ni de la muerte, de la mentira. Para mostrarles un ejemplo de cómo esto funciona, quiero ilustrarles el siguiente ejemplo. Una mujer vio un documental sobre el consumo de animales y la contaminación ambiental. Después de verlo, se volvió vegana y se convirtió en una activista en el movimiento vegano, porque pensaba que era lo moralmente correcto. Vendió todo lo que tenía y compró un terrenito para plantar su propia comida y reducir así su huella de carbono. Y con eso reducir la contaminación del planeta. Preparó el terreno y tuvo que talar maleza y algunos árboles que existían allí. Y poco después se dio cuenta de que ya no podía escuchar el sonido de las aves como antes. Comenzó a plantar y debido a que aumentó el consumo de agua en el área, los animalitos salvajes comenzaron a emigrar y desaparecer por la escasez de agua. Después tuvo que invertir en los gusanos de tierra para irrigar, airear y abonar el terreno. Sus plantas necesitaban ese terreno suelto, la materia orgánica para crecer saludables. Después de todo esto y realizar la realidad, ella quedó frustrada y concluyó: yo me he vuelto vegana y mis plantas son carnívoras. Ella comenzó este proyecto pensando que estaría encaminada a algo que le haría sentirse bien consigo misma y de alguna manera moralmente superior. Pero terminó frustrada. Vio lo imposible que es evitar hacer daño, aún queriendo hacer lo bueno, lo correcto. No encontró la manera de completamente tener una conciencia limpia. Así es el pecado. Aún con nuestras mejores intenciones de ser buenos, con el deseo de seguir la luz, no podemos deshacernos completamente de él. Tratamos de ser buenos y fallamos tantas veces. Tarde o temprano nos pasa a todos. Nos sentimos atrapados en un ciclo repetido de pecado y somos víctimas en esa lucha entre la luz y la oscuridad. Pablo se dirigió a la comunidad de Efeso para consolar a los efesios, quienes estaban desanimados y frustrados por precisamente esta dinámica de pecado, por sus propias faltas. Él le dijo a la comunidad de Efesios:
La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. No podemos luchar solitos contra el pecado sin la ayuda de Dios. Y si nos frustramos es porque de vez en cuando a nosotros se nos olvida eso, que dependemos de Dios y de su gracia. El rescate nos llega a través de Jesús, ya que solos no podemos salir de ese ciclo de pecado, por más disciplinados y por más que lo intentemos con todas nuestras fuerzas. Pablo está tratando de animar a la comunidad de Efesios para que se salga de ese engaño de autosuficiencia que tenían, ¿no? De esa falso sentido de que podían ser moralmente buenos por sí solos. Por eso le dice que no pueden presumir de sus obras, que no se pueden salvar ellos mismos. La cita dice, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios está dispuesto a que hagamos. Volvemos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Por más buenos que tratemos de ser sin Cristo, que es este camino a la salvación, ese camino es imposible para nosotros. Y es por eso que la más grande muestra de amor de Dios para nosotros fue Jesús. Pablo nos dice, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para nosotros. Y Jesús lo confirma con Nicodemo cuando dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. En la primera lectura del libro de Crónicas, vemos cómo funciona ese ciclo de pecado. Y nos cortamos de Dios, de la gracia de Dios, con pequeñas infidelidades. Y siguen, hasta que llega el punto que rechazamos la gracia de Dios, resentimos y nos burlamos de los mensajes de Dios. Nos molesta escuchar que nos hablen de Dios. Ignoramos las advertencias. A este punto parece ya no haber remedio. Es un indicio de habernos cerrado a la gracia de Dios. Como dice Jesús en el Evangelio, todo aquel que hace mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Si el ser humano se cierra a la gracia de Dios, queda vulnerable a todo lo que lo destruye, a la fuerza del pecado, a la oscuridad, a la muerte. Jesús nos dice, la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Se trata de eso, que cuando estamos en la oscuridad nos molesta que nos hablen de Dios, nos molesta que nos hablen de luz, que cuando estamos en la oscuridad nos molesta si alguien nos sugiere que tenemos que cambiar, que un cambio en nuestra vida es algo que debemos de considerar por nuestro propio bien. Cuando nos quedamos en la protección de la gracia divina, no es porque Dios nos haya rechazado, no es porque Dios nos esté castigando, no es porque Dios no nos quiera, es porque nosotros nos hemos cerrado a la gracia de Dios, a ese don de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza rebelde. Todos nosotros la tenemos. Esa tendencia a resistir la gracia y el amor de Dios, a creernos autosuficientes,
Ese es el pecado, ¿no? Pero Dios no se da por vencido, sino que vuelve una y otra vez a invitarnos a vivir en su gracia, en su amor, en su amistad. Él nunca cesa. En este cuarto domingo de Cuaresma, reconocemos que estamos indefensos y vulnerables ante la fuerza del pecado, de la muerte, de la oscuridad sin Él. Pero nos regocijamos, nos alegramos, nos llenamos de gozo porque hay una solución. La promesa de salvación existe en la persona de Jesús. Nuestra enfermedad tiene cura. Nos alegra y nos consuela saber que Dios sabe que necesitamos su ayuda y nos las ofrece. Que Dios, quien conoce a cada uno de nosotros íntimamente, mejor que nadie, sabe que vamos a fallar y por amor está dispuesto a rescatarnos una y otra y otra y otra vez. Porque si grande es la amenaza del pecado, de la oscuridad, de la muerte, de la mentira, más grande es Dios. Y mientras nosotros tratamos con todas nuestras fuerzas de obrar bien, de caminar en la verdad, sabemos que lo podemos hacer con la certeza de que sabemos y nos regocijamos que la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.